tardes, bienvenidos de nuevo a nuestro webinar del Inter-American Institute for Democracy. Para nosotros es un placer inmenso poder compartir esta tarde con ustedes. Hoy vamos a discutir el tema sobre la pandemia y la desestabilización democrática en América Latina. Para disertar sobre este complejo tema, tenemos un panel de lujo. En nuestra región, como ustedes saben, parece que se acerca a una crisis muy seria que podría inclusive poner en peligro la gobernabilidad, porque el COVID-19 no podría haber llegado en un momento peor para la región. Desde el punto de vista del crecimiento, se esperaba que para este año América Latina creciera entre 1.5 y 2%. Sin embargo, ahora, después del COVID-19, el crecimiento va a ser posiblemente de menos 10 o menos 12. Desde el punto de vista de la atención médico-sanitaria, solo Brasil, México y Chile tenían sistemas de atención a la población que podrían copar esta calamidad inesperada. Después de 10 años, durante los últimos decenios, las economías latinoamericanas han consistentemente dejado de incrementar su participación en la generación del producto mundial a favor de Asia y África, que sí han hecho avances en este terreno. Entonces, esta situación de estancamiento económico ha llevado al crecimiento en la pobreza, y por supuesto la educación en América Latina sigue teniendo unos estándares muy bajos. Con todo este cuadro, quizás podría producirse un desencanto total con la democracia, o algunos expertos piensan que por el contrario podría venir una etapa de mayor democracia, porque los expertos que siguen a la región no están de acuerdo. Por una parte tenemos al Banco Mundial, a la Universidad de Harvard y al London School of Economics, que dicen que el COVID-19 va a producir una crisis que va a permitirle a los países de la región latinoamericana deslastrarse de las instituciones casa-renta para constituir economías vibrantes que den origen a unas democracias más fuertes. Sin embargo, hay otros expertos que no piensan así, sino piensan que el COVID-19 puede disparar una recaída de los sistemas democráticos, como muy similar a la que se están viendo en Europa Oriental, en China y en las Filipinas. Pero en el caso de América Latina, quizás esta recaída de la democracia podría estar inspirada y dirigida por las doctrinas de Cuba y Venezuela. Para leer las hojas de este té, tenemos un grupo de verdaderos expertos en materia de análisis de la región. Entonces, empezamos con nuestro primer panelista, que es Carlos Sánchez Berzaín, que va a darnos un panorama regional. Él es el director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, es abogado, es científico político, experto en derecho constitucional y ha sido 5 veces ministro en la República de Bolivia. Carlos, por favor. Gracias, Beatriz. Un saludo a toda la audiencia y a los colegas que participan de este foro. Una visión regional de lo que es la pandemia y la desestabilización de la democracia en las Américas. Para poner este trabajo en contexto, hay que decir que el siglo XXI es el siglo de la desestabilización de la democracia en las Américas, porque este siglo nace a partir del rescate de la dictadura de Castro en Cuba que hace el presidente recién electo el año 99, Hugo Chávez, y que lleva adelante un proceso que marca el siglo XXI como un siglo de desestabilización de las democracias, donde de una dictadura que es la cubana el año 1999, pasamos en determinado momento a tener más de 5.
donde el sistema antidemocrático copa por 10 años la dirección de la Organización de Estados Americanos, donde con el Petrocaribe someten los votos y la voluntad de los países del Caribe y de Centroamérica, donde hacen de Venezuela una dictadura consolidada, repetición del modelo castrista de Cuba, donde en el mismo modelo ocupan Nicaragua con Ortega y Murillo, donde por 10 años oprimen al Ecuador con Rafael Correa, donde por 14 años instituyen una dictadura en Bolivia, donde se instalan con el Partido de los Trabajadores en el Brasil, donde con Fernández Kirchner, que ahora han regresado, controlan la Argentina. O sea, el siglo XXI es el siglo donde podemos distinguir ese concepto que yo he fijado para nuestros estudios de las dos Américas, una América democrática y una América dictatorial. La América dictatorial, que empezó llamándose Movimiento ALBA, Movimiento Bolivariano, Socialismo del siglo XXI, y que hoy día se conoce como castrochavismo. En ese contexto, la desestabilización de las democracias en América Latina nunca cesó, pero con la disminución, con el acotamiento de las dictaduras, el año pasado, en el segundo semestre, el año 2019, las dictaduras del castrochavismo, Cuba, Venezuela, pusieron en marcha un proceso de conspiración y de sedición regional que fue instrumentado a partir de las reuniones del Foro de Sao Paulo, primero en La Habana y después en Caracas. Y a partir de eso se produjeron hechos que ya forman parte de la historia. Un golpe de Estado en el Ecuador que trató de derrocar al presidente del Ecuador, al presidente Lenín Moreno, que no fructiferó, pero que dejó el país en un estado de crítico. Una desestabilización de la democracia más estable y del gobierno económicamente, el país económicamente que más avanzaba, Chile, que ha llevado a una situación de referéndum para tratar de revisar la constitución que llaman la constitución de Pinochet, que en verdad está firmada por el presidente Lagos. La retoma del poder en la Argentina con Fernández Kirchner, que es un nuevo gobierno castrochavista. Procesos de conspiración en Colombia con el rearme de las FARC y la permanente presión contra el gobierno de ese país. Lo mismo en el Brasil, lo mismo en Bolivia, que saca al dictador, pero que no logra sacar la dictadura desde octubre, noviembre del año pasado. O sea, la desestabilización de las democracias en la región era un proceso en marcha antes de la pandemia. Cuando llega la pandemia, entonces las dictaduras del castrochavismo encuentran un mecanismo adicional muy fuerte para aprovechar la situación psicológica personal, porque el primer daño que causa la pandemia es ponernos a todos los ciudadanos en una situación de miedo. Y eso, con el avance de los días, produce un efecto que estamos sufriendo todos, que es un síndrome postraumático en el cual reaccionamos de diferente manera a la que reaccionábamos antes de las cuarentenas, antes de los muertos, antes de la situación de crisis que vive todo el mundo. Y peor en países de América Latina, donde la situación económica se agrava día a día porque son países caracterizados por la informalidad. Esta situación sirve de caldo de cultivo, de motivo justificante para que esa conspiración que había empezado en el segundo semestre del 2019 se reactive. Y vemos cómo se ha reactivado a título de que se maneja bien o no se maneja bien el tema de la pandemia, a título de que los servicios sanitarios que fueron dejados en la miseria por los propios dictadores del castrochavismo, en el caso de Ecuador con Correa, en el caso de Bolivia con Evo Morales, ahora sirven de justificación para que los grupos políticos de esas dictaduras estén acusando a los gobiernos interinos o a los gobiernos transitorios de sus propios pecados, porque claro, este es el momento de la crisis. La crisis es una crisis psicológica en lo personal, social, económica y política. Y la crisis política es la que está siendo atacada dirigiendo las fuerzas del descontento y del miedo popular en los diferentes países por diferentes motivos a romper las estructuras de los principios y valores de la democracia. Esa es la estrategia que inclusive ha tocado a la democracia más grande e importante del mundo y de la región, que son los Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, permítame acotar simplemente
que en el ámbito regional la pandemia está sirviendo a las dictaduras del castrochavismo para potenciarse, para prorrogarse en el poder y para aumentar la capacidad de conspiración y de desestabilización de las democracias. Y los resultados son claros. Y están operando con las fuerzas que siempre han operado, con el financiamiento que viene del narcotráfico, porque el petróleo ya no queda en Venezuela, están utilizando como bases para esa conspiración Venezuela, la Argentina de los Kirchner, y hoy día tenemos por lo menos 3 clases de gobiernos acosados en las Américas. Los gobiernos en los que hay golpes de Estado en curso, que yo me atrevería a decir que son Bolivia y el Ecuador. Los gobiernos en los que hay procesos de desestabilización frontal en base a una cantidad de noticias falsas y al crecimiento de los problemas reales, pero tratando de atacar la institucionalidad y el gobierno. Yo pondría ahí el tema de Brasil, de Chile, del Perú. Y hay gobiernos que están resistiendo esta situación de alguna mejor manera, como el gobierno de Colombia. Pero hay gobiernos exitosos. Hay que mirar el gobierno del Uruguay, hay que mirar el manejo del Paraguay, hay que mirar situaciones en las cuales nos podemos vislumbrar en el corto y en el mediano plazo que solamente la fortaleza de las instituciones democráticas, solamente el respeto a los principios y valores de libertad, de respeto a los derechos humanos, de libertad de prensa, del fundamento de la estructura democrática, es lo que va a salvar la crisis política, económica y social en los países de la región. En este momento estamos viendo, con el pretexto del coronavirus, la disputa que se arrastra de muchos años entre las dictaduras castrochavistas de delincuencia organizada transnacional y las democracias que se defienden. Sin duda, lo que se vislumbra es el triunfo de la democracia por la transparencia, por la fortaleza, y lo que va a venir en la región, en mi criterio, es un mecanismo de fortalecimiento de las instituciones, tal vez de cambios importantes, pero la democracia va a perdurar. Para que eso suceda, yo simplemente me permito recomendar observar la realidad objetiva y no perder de vista la identificación del adversario. Es el castrochavismo, es Cuba, Venezuela, con Nicaragua, con los aliados de AMLO en México y de Fernández Kirchner en la Argentina, y con todos los que se llaman antiimperialistas, que en verdad son antidemocráticos, que podemos enumerar desde China, Corea del Norte, Irán y otros países que tratan de meter la mano en la región. Muchas gracias. Pero muchas gracias a Carlos Sánchez Berzaín. Y vamos a darle el derecho de palabra a don Ricardo Israel, licenciado en Derecho de la Universidad de Barcelona. Es director del International Center for the Quality of Democracy y es profesor universitario de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Muchas gracias y gracias por la invitación. Se me ha pedido hablar de Chile, donde se han consolidado y se han relacionado 3 crisis, una detrás de otra. Una política, causada por la pandemia, y la que todos, el mundo probablemente va a sufrir, la económica. Hablar del Chile de hoy es imposible sin referirlo a la crisis política que se inicia el 18 de octubre del año pasado. En forma sorpresiva, un incidente, una manifestación estudiantil por el alza del precio del metro, se transforma en una asonada callejera que dura semanas, con enorme cantidad de violencia y con la policía totalmente sobrepasada. Se queman monumentos, se queman iglesias, se destruyen miles de fuentes de trabajo, y de la verdad que Chile, como otros países latinoamericanos, había conocido golpes de Estado, pero una violencia de este tipo no. Con un agregado, se hizo visible el poder territorial del narcotráfico por primera vez para absolutamente todos, agregándose a la larga lista no de gobiernos, pero sí de países. Y se rompió un consenso mínimo que había permitido que Chile, según el Fondo Monetario Internacional, se acercara a los $30.000 per cápita. Había crecido en 10 años en democracia a partir de la década del 90, 10 veces el Producto Interno Bruto, y el 70% de los jóvenes en una muy multiplicada educación superior era el primero en la familia extendida. La pobreza había disminuido de más del 50% al 8%.
Eso se puso final, como también a lo que arrogantemente Chile se atribuía el excepcionalismo latinoamericano. Incluso en esos días, la primera invitación que recibí al instituto, se me hizo una muy buena pregunta: si algo así podría ocurrir en otros países, incluso en Estados Unidos. Y les agradezco a ustedes que me hayan publicado un artículo donde decía que la respuesta era sí, porque el caso de Chile pone en evidencia lo que ocurre para que la juventud, sobre todo, se vuelque a la violencia en los países en el siglo XXI. No voy a hablar de Estados Unidos, pero sí me encontré al radicarme acá, en un país absolutamente polarizado y en medios de comunicación y redes sociales que, más que contar hechos, cuentan una narrativa. Eso fue la situación con la cual Chile recibió la pandemia. Y si hay gobiernos como el del presidente Trump que se vieron perjudicados en sus posibilidades de reelección, quizás vino en salvar a un gobierno que no había sido capaz de enfrentar con las armas de la ley y de la policía las azonadas que había vivido Chile. Lo que sí yo tengo una diferencia con otros. No encuentro evidencia hasta el minuto de una participación muy grande de Cuba y de Venezuela. El castrochavismo sí participó, no hay duda, pero creo que su importancia ha sido marginal, y en ese sentido lo comparo con la participación rusa en las elecciones norteamericanas. La hubo, pero atribuirle el resultado electoral es una exageración desde todo punto de vista. Creo que este daño y esta consecuencia la causamos los chilenos a nosotros mismos. En ese sentido no es distinto a la decisión de los argentinos de caer y recaer una y otra vez en el peronismo, o a la de los venezolanos que hablaba el doctor Carlos, que de haber no solo electo a Chávez, sino haberle dado el triunfo en varias elecciones. Así llega a Chile la pandemia. La situación de Chile se puede resumir, yo diría, con una alta cantidad de casos de contagios y una baja letalidad. Es decir, una poca disciplina social, al igual que otros países. Y aquí se me viene a la mente lo que le escuché en televisión a un gran experto, un gran epidemiólogo, que dijo al inicio de la pandemia que esto lo iban a ganar no los países más ricos, ni aquellos con el mejor sistema sanitario, sino aquellos con población más disciplinada. Entre paréntesis, a ello le atribuye a un pueblo extraordinariamente responsable, demostrado de una y otra vez el presidente Lacalle, el éxito en el contexto latinoamericano de Uruguay. La situación de Chile, y corremos, son 220.628 casos registrados al día hoy del 17 de junio. 3.615 fallecidos. Chile es un país que hace muchos exámenes y que le hace el examen a todo fallecido para saber si tuvo coronavirus. Y los casos activos son 35.082. Un país que, como dice Bloomberg en un artículo editorial, siguió la política de los países ricos para descubrir que todavía tenía demasiado hacinamiento y pobreza, lo cual es cierto. Ese mismo desarrollo económico de Chile produjo un gran delito internacional. Hubo un tráfico de personas a las cuales se les dañó enormemente, sobre todo haitianos que llegaron a vivir en condiciones de extremo hacinamiento y que todavía no ha sido perseguido judicialmente, ni nacional ni internacionalmente. También The Economist en esta semana le da la calificación de buena, que es la segunda mejor, a la lucha contra la pandemia. Y esto lo coloca exactamente en el mismo lugar con Francia y Estados Unidos y por sobre el Reino Unido. Por último, una idea la da los datos comparables. Cuando Chile llegó a los 1.000 decesos, tenía 99.688 contagiados. Mientras que, por decir un ejemplo, Italia llegó a los 1.000 muertos con 15.113 casos, Estados Unidos con 85.000 casos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la política ha actuado distinta. Y ya cayó el ministro de Educación, porque esto se enlaza con el tercer elemento que también lo mencionó el doctor Carlos. Chile tiene la incertidumbre de la situación económica, al igual que el resto de América Latina.
América Latina probablemente va a ser de las regiones que económicamente va a sufrir más por el tipo de productos que vendía al mercado internacional, va a producir una mayor dependencia de China y no de Estados Unidos, esa misma situación, y a muchos países, comenzando por Argentina, se le va a hacer muy difícil el acceso crediticio a los mercados internacionales. Chile pudo utilizar los años de acuerdos de la transición y no la polarización actual para tener un colchón de plata que le ha permitido enfrentar la primera etapa. ¿En qué se mide eso? En miles de millones en llamados bonos soberanos, siguiendo el ejemplo de Noruega, que fue plata depositada en el tiempo de la plata dulce de las materias primas, y segundo, medidas que vienen de la década del 90, de un porcentaje en caso de no poder trabajar, que ha permitido que la gente sea trasladado. Pero se está endeudando como nunca lo había hecho antes, con una novedad. Chile sabe por los terremotos que las soluciones deben venir ahora, pero por primera vez, una novedad, se ha metido un discurso populista del cual el país no va a salir. Y la mayor incertidumbre no es la crisis económica que el Banco Central, que es independiente en Chile, la caracteriza como la peor que el país va a tener desde la década del 80, que fue la peor del siglo XX, sino por la incertidumbre que se desconocen las reglas del juego, porque para acabar con la violencia se llegó a un acuerdo de entrar a plebiscitar el origen de una nueva constitución y los constituyentes. Y la gran duda es qué va a salir de ahí. Si va a salir el discurso autoritario, si va a salir el discurso populista o va a salir un discurso liberal democrático. Yo creo que la región económicamente, al igual que Chile, enfrenta un panorama económico muy deprimente, y esta pandemia, al igual que otras, va a producir cambios económicos y políticos, como lo hizo la última comparable, la de la gripe, y creo que todo el mundo, como consecuencia de esta violencia que hemos visto acá, en Inglaterra y en tantos países, enfrenta el tema de la corrección política como la mayor amenaza a la democracia. Los dos grandes totalitarismos del siglo XX se derrumbaron, pero hoy día nosotros tenemos una corrección política que se ha transformado en una verdadera policía del pensamiento. Y esta verdadera policía ha reemplazado el debate democrático, el debate de ideas, por una lucha entre el bien y el mal, acabando con el mismo sentido de lo que es la acción política y la democracia como régimen perfectible o perfeccionable. Aquí entramos en un terreno donde hay una enorme angustia en lo que el futuro puede representar. Chile había definido como política frente a la pandemia las llamadas cuarentenas flexibles, es decir, no paralizar el país, muy semejante a lo que se hizo en Florida, sino en una misma ciudad a atacar la trazabilidad de los sectores más contagiados. Pero a pesar de estar el país en toque de queda y estado de sitio, la capital ha fracasado totalmente en que la población haga caso y cumpla, que es también otra consecuencia de lo que se ha visto en estos años a través del mundo, una falta de respeto hacia las directrices de la autoridad, y una pandemia donde lo que más miedo da es que nadie sabe la solución, ni siquiera sabemos si vamos a encontrar una vacuna. Y mientras no se encuentre la vacuna, esto va a volver. Ya le volvió a Nueva Zelanda, que lo había dado por superado. Si China reconoce una situación extrema en Beijing, con la incredulidad que todos tenemos hacia los datos y la responsabilidad china, obviamente la situación debe ser muy deprimente. Y en resumen, porque parece que ya me he pasado en mi tiempo, y pido las excusas del caso, creo que la crisis política, la crisis sanitaria, y la crisis sanitaria tiene otro agregado que Chile lo comparte con América Latina. En este tiempo, con países concentrados con todo su sistema en el coronavirus, hay muchas personas que no se han atendido, muchas operaciones que no se han hecho, muchos niños que no se han vacunado, muchos recursos de los cuales los países carecen hoy día, y sobre todo un personal médico absolutamente cansado, y por lo tanto lo más probable es que si viene una segunda ola, pille a los sistemas sanitarios aún en peores condiciones.
y sobre todo la gran incertidumbre de desconocer a partir de este año cuáles van a ser las reglas del juego, partiendo de la base que un proceso constitucional, por mucho que se apure, no puede tomar menos de 2 años. Muchas gracias una vez más por la acogida que me han brindado y por haberme dado esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Israel. La verdad es que ha sido una exposición brillante. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a don César Vidal, que es una personalidad de radio, como sabemos, pero a pesar de que él es abogado, siente una pasión por la historia. Don César nos va a comentar cuál ha sido el impacto de esta pandemia y cuáles son las perspectivas de impactar a las instituciones democráticas de la crisis que se disparó luego del coronavirus en los Estados Unidos. Su análisis, como siempre, va a ser muy agudo y sin más le damos la palabra a don César Vidal. Muchas gracias, Beatrice. Bueno, este es un tema enormemente amplio, de manera que voy a intentar ser lo más concreto posible. La crisis del coronavirus se ha convertido en una gran crisis mundial, fundamentalmente porque ha habido una pésima gestión sumada a una campaña mediática para infundir el terror en todo el planeta, lo que a su vez se ha sumado en que nos hayamos encaminado hacia unos problemas económicos que parece que van a ser muy graves en buena parte del globo. Esto no tiene justificación alguna, tengo que decir. La epidemia de gripe del año 2009 contagió a 1.000 millones de personas, bastante más que la del coronavirus, se llevó por delante cerca de 500.000 de vidas y, sin embargo, los gobiernos no entraron en pánico, los medios de comunicación no le dieron importancia y la vida siguió rodando, fundamentalmente porque el año anterior había estallado una crisis económica y con una crisis económica mundial no se podía perder el tiempo porque hubiera una epidemia de gripe que contagió a 1.000 millones de personas. En esta ocasión no fue así y esto ha terminado convirtiéndose en un enorme caldo de cultivo para avanzar agendas muy concretas. Fundamentalmente para avanzar una agenda globalista que pretende en buena medida ir controlando las distintas naciones. Hispanoamérica se convertiría en un rosario de protectorados y, desde luego, en el caso de Estados Unidos, entre otras cosas, cambiar la orientación del sistema norteamericano, impedir, por supuesto, la reelección del presidente Trump. Esto no es una invención. Algunos de los grandes iconos de la agenda globalista lo han reconocido durante estas semanas. Hace 3 semanas, en una entrevista interesantísima, George Soros decía literalmente: la crisis del coronavirus es la crisis de mi vida. Y explicaba por qué. Explicaba que eso podía obligar a la Unión Europea a seguir las directrices que él cree que tiene que seguir la Unión Europea, iba a impedir seguramente la reelección de Donald Trump y de alguna manera, pues seguramente en los últimos tramos de su vida, porque es un hombre ya, yo diría que añoso y no parece que vaya a vivir todavía medio siglo, evidentemente la crisis del coronavirus le provocaba una satisfacción enorme. El río estaba tan revuelto que, como dice el refrán español, podía haber ganancia de pescadores. En Estados Unidos, esa desestabilización ha pasado por 3 factores muy concretos. El primero de los factores ha sido, por supuesto, la muerte de Floyd, que está sin aclarar. Las noticias llegan todos los días y una de las últimas que ha aparecido hoy es que resulta que el Floyd que detienen en los vídeos y que tiene pelo ya tiene la cabeza afeitada cuando le está sujetando un policía al cuello. No sabemos en qué momento se rapó la cabeza a Floyd, pero no deja de ser algo bastante notable. Y, por supuesto, la agitación tiene en ella un papel enorme, Black Lives Matter. Black Lives Matter, por supuesto, insiste en el hecho de que las vidas negras importan, como efectivamente se dice. Surgió en el año 2014, en el año 2013, cuando se produce el proceso contra George Zimmerman, que abate en Florida a un negro que en las primeras informaciones era un muchacho chiquitín, infantil y angelical, y que luego vimos que medía 1,90, porque claro, esas eran las fotos de su infancia, y ahí aparece Black Lives Matter supuestamente como un movimiento absolutamente espontáneo, sin organización, pero que lo cierto es que tiene unas fundadoras muy concretas, siguen siendo las líderes actuales y que funciona desde luego como algo que no parece desorganizado.
Las tres fundadoras, que son negras, son defensoras absolutamente encarnizadas de la agenda globalista. En el caso de Alicia Garza, es una difusora de la ideología de género entusiasmada. En el caso de Patrisse Cullors, no solamente es que es una defensora de la ideología de género, sino que además es partidaria de la supresión de las prisiones. Según la señora Cullors, tendríamos que cerrar las prisiones y soltar a todos los reclusos a la calle y la sociedad sería más feliz y más justa. Y en el caso de la tercera fundadora, Opal Tometi, bueno, es además partidaria de que se abran las fronteras de Estados Unidos y que tengamos una inmigración descontrolada de acuerdo con el Pacto de Migraciones de Naciones Unidas. Por cierto, pacto que el día que el presidente de Chile decidió no ratificar, empezó todo un sendero de desestabilización que llega hasta el día de hoy. Pero se suele olvidar que el primer momento en que el presidente chileno decidió que no aceptaba todos los dogmas de la agenda globalista, como el Pacto de Naciones Unidas de Inmigración, lo iba a pagar muy caro. Tanto que Chile, permítanme el breve paréntesis, tiene ya una constitución redactada, la redactó Naciones Unidas, y solamente el hecho de que Bachelet se viera fuera de Chile evitó que en ese momento hubiera esa constitución, que previsiblemente es la que le puede acabar cayendo, no en gracia, sino en desgracia, a Chile. Opal Tometi, además, bueno, pues es una mujer con simpatías enormes, hay unas fotos muy dulces, muy tiernas de ella abrazada a Maduro, pero desde luego es otra de las personas de agenda globalista total. Este grupo, supuestamente espontáneo, sin ayuda externa, del año 2014 al 2016 constituye en Estados Unidos 30 capítulos locales con divisiones. Y en el año 2016 incluso se permite apoyar a Hillary Clinton. A ser una organización espontánea y que se dedica exclusivamente a ocuparse de los negros y de las vidas negras que importan, la verdad es que no deja de ser llamativo. Porque, entre otras cosas, Black Lives Matter, que ha hecho una demagogia bien organizada, en estos momentos se ha convertido en un lema en España, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en otros países europeos. Hace 2 semanas hubo una manifestación ante la embajada norteamericana en Madrid, precisamente con el lema de Black Lives Matter. Bueno, pues Black Lives Matter y los medios de comunicación ocultan datos que son importantes y que contribuirían a no sembrar la desestabilización. Por ejemplo, que la cifra de negros que encontraron la muerte a manos de otros negros en la pasada década ha estado entre el 90 y el 93%. Pero si las vidas negras importan, a mí personalmente me importan, hay que reconocer en primer lugar que la mayoría de las muertes violentas son perpetradas por negros. Por ejemplo, entre 1980 y el 2008, los negros, que son el 13% de la población de los Estados Unidos, cometieron el 52% de las muertes violentas y la mayoría de esas muertes violentas tuvieron como víctimas a gente de su raza. O, por ejemplo, en Chicago, que es una ciudad inquietante en términos de seguridad pública, los negros cometen una media del 76% de los homicidios, aunque son el 35% de la población. Los blancos, que son el 28%, perpetraron el 4%. O, por ejemplo, que la tasa de muertes violentas de Chicago, mayoritariamente debidas a miembros de raza negra, iguala prácticamente a las guerras de Afganistán e Irak sumadas. Me refiero a las bajas del ejército americano. Entre el año 2001 y 2015, el número de muertos que tuvo el ejército americano en Afganistán e Irak fue de 8.300. El número de muertes violentas en Chicago en ese mismo abanico de tiempo fue de 7.400. Es algo verdaderamente para pensar. O, por ejemplo, se oculta que el número de muertos por la policía en los años desde 2017 al actual 2020 ha sido superior entre los blancos que entre cualquier comunidad étnica. En el 2017, por ejemplo, frente a 457 blancos abatidos por la policía, había 223 negros, 179 hispanos y 44 de otros grupos.
De hecho, el 50,6% de los abatidos por la policía eran blancos. En el 2020, de los 42 abatidos hasta ahora, en el 2020 van 42 abatidos blancos frente a 31 negros. Por si esto fuera poco, y acabo aquí el luctuoso capítulo de las vidas negras que no le importan un pimiento al movimiento de Black Lives Matter, solamente en abortorios, y Black Lives Matter defiende muy claramente lo que llaman derechos reproductivos, que no es nada más que un eufemismo para el aborto, desde los años 80 hasta la actualidad han desaparecido 18 millones de vidas negras, el triple de los judíos que fueron exterminados durante el Holocausto. Por supuesto, esos 18 millones no le importan en absoluto a Black Lives Matter. Y hay que decir también que cada semana, solo en los abortorios de Estados Unidos, que en el caso de Planned Parenthood están situados sobre todo en barriadas negras, se duplica la cifra de vidas negras que acaban, se duplica la cifra de vidas negras que acaban porque es el doble de las que ha causado el Ku Klux Klan en negros a lo largo de toda su historia. Cada semana, solamente en abortorios, solo en vidas negras, desaparece el doble de los asesinatos del Ku Klux Klan desde que apareció al final de la Guerra de Secesión hasta los años 60. Black Lives Matter puede contar lo que quiera, puede hablarnos perfectamente de que está muy preocupada por los negros, pero no deja de ser un elemento clarísimo de subversión. O, como dijo en su día el sheriff de Wisconsin, en el año 2016, por cierto, bastante negro el sheriff de una de las poblaciones de Wisconsin, hablando de la muerte de unos policías en Baton Rouge, en Luisiana, pues es, desde luego, muy verosímil asumir que Black Lives Matter es un grupo que disemina el odio y, obviamente, el odio hacia la raza blanca. El segundo factor, tremendamente importante, son los antifas. Y esto es algo que resulta sorprendente para los norteamericanos, porque de pronto no solamente son los grupos de saqueadores, de violadores, de ladrones, de asesinos habituales que se producen en estos disturbios, aprovechando los disturbios, sino grupos organizados que han sido definidos, tengo que decir que de manera muy correcta a mi juicio, por el presidente Trump como terroristas domésticos, porque efectivamente el movimiento antifa empezó en Europa y aquellos que conocen a los antifas saben que lo mismo han actuado en Francia, que han actuado en España, por ejemplo, durante el golpe en Cataluña, que han actuado en las Vascongadas en España y que han actuado en todos aquellos sitios donde creen que pueden sembrar el terror. Y, por supuesto, lo hacen de manera violenta. Posiblemente uno de los grandes éxitos de este vector de la subversión de los antifas es la creación de la zona libre de Capitol Hill en Seattle. El 8 de junio de este año rodearon una zona que son aproximadamente media docena de manzanas, la declararon zona autónoma de Capitol Hill, era una zona donde siempre ha habido mucho activismo gay y contracultural, pero vamos, nunca se les había ocurrido cercar la zona, armarse y declararse como zona independiente de Estados Unidos. Es muy interesante los carteles que tienen, porque unos anuncian que uno está llegando a la zona autónoma de Capitol Hill y otros dicen, cuando usted entra aquí, está abandonando el territorio de los Estados Unidos. Esto es bastante claro. Y lo cierto es que buena parte de la responsabilidad del triunfo de los antifas la ha tenido la alcaldesa demócrata Jenny Durkan, que decidió que iba a reducir las interacciones, hermoso término para decir que la policía no iba a mantener la ley y el orden, ordenó la retirada policial y, por supuesto, la zona autónoma de Capitol Hill se creó inmediatamente. Cuando en un momento determinado el presidente Trump instó a que la alcaldesa impusiera la ley y el orden, no parece algo muy propio de un sistema democrático y estable, que 6 manzanas, que una barriada se conviertan en una zona autónoma con barricadas y con gente armada, la respuesta de la alcaldesa es que aquella gente eran patriotas. Patriotas, por cierto, curiosos, porque efectivamente nos anuncian que en el momento en el que uno entra dentro de esa zona autónoma, pues con lo que se encuentra es con que ya ha abandonado el territorio de los Estados Unidos. Algo peculiar para un patriota americano, sin ningún género de dudas.
antifas. No hace falta que les diga que las fuentes de financiación de los antifas están más que claras desde hace muchos años. El fundador de los antifas en Australia, que es un señor que se llamaba y se llama Shane Hunter, de hecho, ha comentado públicamente, sus vídeos circulan en internet, que quien había financiado a los antifas no había sido ni más ni menos que George Soros. Y que de hecho él se marchó de los antifas porque dijo, bueno, es que a mí que haya un millonario que se dedica a utilizarnos para comenzar guerras civiles no me convence. Yo quiero hacer la revolución anarquista y no ser la carne de cañón de esta gente. También es verdad que, por ejemplo, la organización que se dedicó desde el principio a ayudar a los manifestantes que pudieran ser detenidos por actos de violencia y a pagar esos fondos es el Minnesota Freedom Fund, que por cierto el Minnesota Freedom Fund, que financia lo que llama los Black Freedom Fighters, los luchadores negros por la libertad, según su página web, también ha recibido dinero de la Open Society de George Soros. De hecho, es una organización que dirige Tonya Honsi, personaje muy conocido, porque en septiembre del año pasado recibió una serie de subvenciones por un proyecto de Soros, que es el proyecto We Rise, y que han ido desde los $57.500 a los $127.500. Esto es muy claro. Por si hubiera alguna duda, Tonya Honsi, además, aparece en la página de la Open Society Foundation de Soros como la directora ejecutiva del Fondo de Libertad de Minnesota, como miembro del proyecto Justicia Soros y como la primer miembro de la Comisión de Sentencias de Minnesota. Esto es algo bastante claro. Y sin la agitación de Black Lives Matter, si ustedes quieren, en un terreno más político y mediático, y sin la de los antifas, por cierto, convenientemente subvencionados, en un terreno más de pie de calle, esto hubiera sido muy difícil de organizar. Pero todo esto seguramente no hubiera pasado de ciertas peleas callejeras, de ciertos disturbios, de no darse un tercer factor que a mi juicio es el más importante, y es la fragmentación del Partido Demócrata en Estados Unidos. Personalmente yo tengo un enorme respeto por la historia del Partido Demócrata. Su fundador, que fue Thomas Jefferson, para mí es uno de los políticos de referencia y uno de los pensadores políticos de referencia. La idea del Partido Demócrata de ser el partido del hombre de la calle, del hombre corriente, del trabajador común, frente a las élites, a mí me parece absolutamente admirable, pero el Partido Demócrata dejó de ser eso hace mucho tiempo y va en la línea de convertirse en un partido de corte socialista y de corte socialista revolucionario. Por hacer el cuento corto, en estos momentos la representación del Partido Demócrata en el Congreso está dividida en tres grupos muy concretos. A la derecha estaría el grupo que se conoce como los Blue Dogs, que de alguna manera se asemejan relativamente, quizá en un 80%, a lo que ha sido el Partido Demócrata histórico, que es partidario de los acuerdos bipartidistas, que es partidario de llegar a acuerdos en temas centrales, pero que es muy mal visto por las otras dos secciones del Partido Demócrata. Una a la izquierda, que es abiertamente socialista. La señora Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, etcétera, son algunas de las cabezas de esa parte socialista, y además socialista ultraglobalista de paso, y entre media hay una parte del Partido Demócrata que intenta contemporizar en la idea de que los Blue Dogs, bueno, pues es gente que se la puede medio tolerar, pero si desaparece no va a suceder nada, y por el contrario, el ala socialista la vamos a poder cabalgar. Nos permite conectar con sectores de la población, negros, hispanos, inmigrantes ilegales, que nos vienen muy bien electoralmente. No hace falta decir que intentar cabalgar al tigre es imposible y que en un proceso de subversión no queda nadie a la izquierda porque todo el mundo se va desplazando a la izquierda. Y esto implica que vamos a tener seguramente hasta el final del periodo electoral, y concluyo con esto, sucesivos intentos de subversión del orden constitucional. Hemos tenido infinidad de episodios del Russiagate
Ya nadie se acuerda porque efectivamente no se podía sostener. El impeachment de Trump, y yo escribí un par de artículos en el boletín del Instituto Interamericano, era un disparate desde un punto de vista jurídico y nadie lo recuerda. Después ha venido el intento de manipular la crisis del coronavirus. Ahora estamos en el racismo sistémico y de aquí a noviembre nos pueden sorprender con cualquier cosa. Pero en cualquiera de los casos estamos viviendo un momento absolutamente decisivo, en el cual Estados Unidos no está fuera de los procesos subversivos que se están produciendo en Hispanoamérica, en Europa, en mucho menor medida en Asia. Y en ese sentido, Estados Unidos, además, y este no es un juicio despectivo, es mucho más importante y mucho más relevante para la marcha del planeta de lo que pueda suceder en cualquiera de los otros países del mundo. Si Estados Unidos esta amenaza consigue sofocarla, bueno, pues muy posiblemente hay al menos una cierta esperanza de que eso sea sofocado en otros países. Si por el contrario no es eso lo que sucede, Estados Unidos va a ir evolucionando hacia un régimen socialista, eso sí, pintado con el maquillaje del globalismo, y para el resto del mundo verdaderamente la esperanza se va a acabar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, don César, por esa exhaustiva exposición sobre todas las fuerzas que están operando dentro de la realidad de los Estados Unidos. Ahora tenemos el privilegio de tener con nosotros al honorable Luis Felipe de Orleans y Braganza, miembro del Congreso de los Estados de Brasil. Es un activista, es un empresario, es un miembro de la Real Casa Imperial de Orleans y Braganza. Fue elegido diputado federal por Sao Paulo en el año 2018 y ha escrito libros, ha estado una carrera profesional muy fructífera dentro de la banca, dentro de los medios de comunicación. Creo que tenemos el privilegio de contar con don Luis Felipe de Orleans y Braganza para que nos haga el análisis de las amenazas que se ciernen sobre la democracia brasileña en estos momentos de pandemia producida por el coronavirus. Luis Felipe, por favor. Gracias, Beatriz. Mucho gusto de estar aquí con vosotros. Bueno, si puedo explanar un poco más lo que pasa en Brasil. La situación es que en inicio del proceso de pandemia, el presidente no logró mucho suceso en comunicar la importancia del virus. Eso no fue muy bien para él, resultó en muchas rechazas de su opinión, de su capacidad de gobierno, pero es un gobierno que está ahí hace un año y medio. Desde el principio hubo conspiraciones de todo el género. Entonces, cuando el presidente, que sin duda tiene muchas faltas, no sabe, hay algunos problemas de posicionamiento político por veces, pero tiene mucho apoyo popular por su sinceridad, por su novedad política, su nueva vertiente antiprogresista, antisocialista, que es una novedad en la política brasileña desde 40 años tal vez. Entonces, por esto hay mucho apoyo popular para él, pero todos los oposicionistas lograron mucho suceso en desestabilizar su gobierno en función de todo lo que se pasa en torno de la pandemia. La realidad es que los gobiernos, Brasil es un país federalista, entonces hay estados y hay municipios que tienen autonomía y respeto constitucional por su autonomía. Son también responsables de la salud de la población. Entonces, en este contexto federalista, el presidente no se mostró en el principio tan preocupado. No en tanto, los estados y municipios lo que hicieron fue determinar medidas que siguen las determinaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en este contexto, son medidas totalmente utópicas, son medidas que no son sustentables, fiscalmente son destructivas, no hay ciudad, no hay estado miembro que puede sostener un lockdown,
una cuarentena por mucho tiempo. Todos estos gobernadores, prefectos de los municipios, hay como 5.500 municipios en Brasil, pero solamente 500 a 600 municipios de los 5.500 municipios de Brasil hubo contagio con el coronavirus, pero se logró ahí una situación de extrema movilización política contra el gobierno central de la Unión. Lo que hicieron fue determinaron que van a hacer el lockdown por ellos, por su propia cuenta, pero lo que paga todo es la Unión. Entonces, un gran paquete de ayuda fue votado en Congreso Nacional para ayudar los estados y municipios. En este sentido, hay muchas cosas que se pasan, porque decretaron inicialmente una calamidad pública. Y cuando se decreta calamidad pública, se dice, bueno, los gobiernos, los ejecutivos, los prefectos, los gobiernos, los gobernadores, están libres para hacer procurement, para hacer compras de todo, sin licitación, sin un proceso transparente, sin un proceso democrático. Entonces, lo que pasó fue que el gobierno federal subsidió la corrupción de varios gobernadores de municipios, porque imagina que una medida que viene del gobierno federal, que no fue desarrollada por el Ejecutivo todavía, fue desarrollada por el Congreso. El Poder Ejecutivo es un solo. En el apoyo del presidente en el Congreso es muy limitado, hay menos del 10% del Congreso, entonces el 90% es posiblemente contra el gobierno. Y el judiciario es 100% contra el gobierno. Hay conspiraciones en el judiciario como siempre. Entonces, lo que pasa es que el plan de ayuda a los gobiernos en las ciudades es un plano totalmente que, en mi opinión, va a ayudar en muchas cosas. Va a ayudar a los partidos de oposición a hacer el financiamiento de las próximas elecciones. Hay también mucho enriquecimiento ilícito de personas que están en el proceso. Y también hay una voluntad de desestabilización de la moneda brasileña. Entonces, los gobiernos que mayoría de los gobernadores, como hay un núcleo en nordeste del Brasil, que es la región más pobre, esta región es dominada por socialistas y comunistas. Entonces, para ellos, lo peor, mejor. Entonces, quieren hacer todo tipo de continuación de la pandemia y de las medidas de lockdown locales para que no haga un desempleo mucho más largo, una crisis económica mucho más larga, que así pueden lograr suceso en las próximas elecciones y también desestabilizar el gobierno en un punto fiscal, en un punto de estabilidad de la moneda. Entonces hay todo tipo de conspiración de alto nivel que se pasa con la cuestión de pandemia. Paralelo a esto, el gobierno, como el poder ejecutivo, como no podemos decir que el presidente ahora percibe mucho mejor la situación, está mucho más en sintonía y también aprobó mucho de los proyectos de ayuda para los gobiernos. Entonces, él hizo muchas cosas, pero señalizó que no aprueba. Yo particularmente también no apruebo, fui contra todas las medidas de ayuda por el sentido federalista de las cosas. Yo creo que sea interesante para Brasil que desarrolle sus propias medidas de salud locales y que sean sustentables, porque tendremos pandemias futuras y no podemos tener como opción el lockdown y también pacotes de ayuda que en Brasil es como $1 trillón de reales, como muchos centenas de billones de dólares. Y para un país emergente, Brasil es un país rico, pero no tan rico cuanto Estados Unidos. ¿Cuál es la realidad con relación en números efectivos? Tenemos
menos de casi 10% de la ciudad brasileña que tiene coronavirus, entonces no es todo Brasil, pero la ayuda cubre todo el Brasil. Entonces hay estados que están recibiendo ayuda y créditos y todo y no necesitan tanto. Esta es la realidad. Y hay muchos desvíos de estos recursos. En otro plan, vemos que la situación es una que tenemos que tener totalmente la autonomía de la ciudad, de los gobiernos, para que ellos entiendan que la mejor práctica contra las pandemias no está en el occidente, no está en la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que mirar los otros planes, otros países que tienen este tipo de problema como recurrente, como a cada año, como el Oriente, como Taiwán, muchas discusiones aquí fuera de la discusión política, porque en la discusión política la oposición no quiere discutir nada que no sea o que manda la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay sí un plan globalista en ese sentido. Entonces, en términos de crear un padrón mundial de la salud. Entonces, esto ya yo creo que es muy importante para que los gobiernos y las ciudades tengan otros ejemplos de cómo hacer un control de pandemia sin hacer lockdown futuramente. Entonces hay países como Taiwán, Singapur, Japón, y entonces son países que, Hong Kong también, que no hicieron lockdown, Corea del Sur también, no hicieron lockdown, conviven muy bien con la pandemia, pero hay medidas que son más restrictivas, pero no hay un lockdown efectivo, hay tal vez cosas de las escuelas y cosas así, pero ellos están preparados para la próxima pandemia, entonces si hay una recurrencia del coronavirus en este momento, estos países van a estar ya preparados. Brasil no está preparado porque no va a poder sostener más un plan de apoyo a los estados y municipios para hacer más una vez el lockdown. Bueno, entonces, paralelo a esta pandemia, hay también movilización conspiratoria de lo judiciario, junto también con la oposición. También hay grupos de antifas en Brasil. Hay una posición muy fuerte. Nosotros, diputados que están en las bases del gobierno, queremos, como hizo Trump, condenarlos como movimiento terrorista, pero es mucho difícil ahora porque estamos también como todo nuestro trámite de leyes, de votos de leyes son hechos online, entonces no estamos juntos para debatir este tema y convencer una base un poco más amplia, y la oposición está muy cerrada en no querer discutir nada que vincule antifas con terrorismo. Entonces, este es el plan que tenemos ahora. En mi visión para los próximos 6 meses, muy similar a que fue hecho aquí. Yo creo que habrá mucha instabilidad política. Yo creo que vamos a salir del problema de pandemia mucho más temprano de lo que imaginamos. Yo creo que en la parte económica va a ser positiva, todavía positiva en Brasil, soy mucho optimista, estábamos logrando mucho suceso hasta enero, entonces Brasil yo creo que puede todavía volver a crecer este año, no sé si como en cuanto general del año va a ser positivo, pero yo creo que algunos meses de crecimiento, sobre todo a partir de agosto en adelante, yo creo que tendremos ahí un resultado positivo, pero políticamente extremadamente instable por estas fuerzas que vemos ahí y también por la situación del Ejecutivo y lo que pasa en todo tipo de conspiración con lo judiciario. Muchas gracias a todos. Estoy aquí abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias. Toda la problemática que está afligiendo ahorita Brasil, y vamos a darle la palabra a don Tomás Regalado, nuestro presidente, para que nos diga las palabras de cierre. Como todos saben, don Tomás Regalado fue el 42 alcalde de Miami, es un político muy distinguido dentro de la comunidad cubanoamericana, ha sido un distinguidísimo periodista
que ha cubierto diferentes frentes, incluyendo ser corresponsal de la Casa Blanca. Así que si alguien tiene autoridad para evaluar a los diferentes inquilinos de ese despacho tan importante para el mundo, es don Tomás. Sin más, le dejo la palabra a don Tomás, agradeciéndole mucho que esté con nosotros esta tarde. Bueno, muchas gracias, Beatriz, gracias, Carlos, César, Luis, Ricardo. Yo creo que este foro es como un poco de terapia de choque, ¿no? Aquí en los Estados Unidos le llaman shock therapy. Es como nadar contra la corriente y todo lo que se ha dicho, aunque tiene una lógica absoluta, muchos las van a considerar políticamente incorrecto. Yo estoy decepcionado con la prensa. Estoy decepcionado con la prensa a nivel nacional. Trabajé en la prensa nacional, viajé con 2 presidentes a más de 80 países y yo veía a la prensa con un prisma que buscaba lo que el pueblo necesitaba saber y además de eso era contraria a cuando querían imponer algún tipo de idea o agenda que era pues dañina a la nación americana y a la libertad como la conocemos aquí. En esta pandemia ha ocurrido algo totalmente distinto. Por ejemplo, nosotros, los que estamos en el aire como comentaristas de radio y televisión, y yo eso es lo que estoy haciendo ahora, al igual que César, y que además lo hace magistralmente, tratamos de encontrar siempre los datos oficiales y buscar las opiniones que son razonables y científicas en esta pandemia. Y hemos notado de que para la prensa grande de los Estados Unidos, cosa que se ha filtrado a toda la prensa local, las buenas noticias no venden. Es decir, las buenas noticias son tabú hoy en el devenir de los Estados Unidos desde el punto de vista noticioso. Y digo esto porque hay varios aspectos. Por ejemplo, la Universidad de Johns Hopkins diariamente a las 6 de la tarde emite un boletín de los casos positivos, de las muertes y también de los recuperados. Lo hace en el mundo y lo hace en los Estados Unidos. De hecho, se hacía en la Florida, pero curiosamente, pues el portal no está reportando esa cifra. Nunca, jamás, cuando se inician los titulares de un noticiero de televisión o de radio, se habla de los recuperados. Y eso a mí me parece verdaderamente inusual, porque uno tiene que reportar las 2 caras de la noticia, los positivos, los recuperados. Y siempre se nos ha dicho que lo más importante en este virus, dicen los científicos, es que los hospitales no sean abrumados. Y pues las camas disponibles es una de las noticias más importantes. Esa noticia nunca aparece en ninguno de los noticieros de radio, televisión o en la prensa plana de los Estados Unidos. Pero hay algo que a mí me ha molestado mucho, me ha dolido mucho, porque en los tiempos que yo hice política, fueron 22 años, primero como concejal o comisionado y después 8 años, yo tuve la oportunidad y lo hice porque me gustaba y porque además era parte de la vida política de los funcionarios electos aquí, visitando los asilos de ancianos, los llamados nursing home y las casas de vivienda asistida. Aquí en los Estados Unidos hay una modalidad que no la hay en muchos países de la América Latina, donde las personas de la tercera edad
pues las familiares que no pueden cuidarlos, pues los ponen en estas casas o lo paga el Seguro Social o lo suplementa el familiar. Y entonces yo desde el principio, hace ya 8 semanas, decía continuamente en la radio, no están mirando a los asilos de ancianos donde no existe posibilidad de distancia social, donde no hay además la posibilidad de tener un cuidado médico que sea excelente, porque las personas que trabajan haciendo esa labor de atender físicamente en todos los aspectos a las personas mayores, son personas que son muy mal pagadas, por lo general son extremadamente pobres, usan el transporte público, y yo apuntaba y decía que ese era uno de los lugares donde los contagios y las muertes se producían. No, nunca se manejó eso, simplemente porque se creó lo que todos los ponentes han dicho, que la prensa, de una forma concertada, trató de llevar a la sociedad norteamericana a el miedo absoluto, el miedo a salir, el miedo a asomarse a una ventana, el miedo a que por el aire acondicionado entre el virus, el miedo a tocar a una persona, y hasta los nietos y los hijos le tenían que ver de lejos. Nunca se hizo un estudio muy profundo hasta que comenzaron a tener que aceptar una realidad gracias a la Asociación Americana de Retirados, la AARP, que intervino, empezó a hacer una serie de investigaciones y se determinó que en los Estados Unidos, donde hay una población de 1.300.000 personas que viven en esos asilos, representaba el 42% de todas las muertes en la nación norteamericana. Pero en la Florida peor. En la Florida es peor aún, porque de 300.000, porque la Florida es el estado donde más personas viven en centros para atención de la tercera edad, 300.000. De 300.000, el número de muertes, producto que le atribuyen al coronavirus, es 56%. Pero nos venían diciendo que los que se morían eran el vecino de al lado, el vecino de enfrente, la persona que a lo mejor nos servía en los supermercados, el chofer de ómnibus. Y se creó un pánico nacional que obligó incluso a la gente a irse a la cuarentena. Y lo que hemos provocado es una situación que ojalá no sea irremediable, pero la situación económica se ha convertido en la pandemia más grave que la pandemia que estamos experimentando en el planeta. Hace solamente unos días la Reserva Federal envió al Congreso su informe anual y le dio una alerta diciendo que el 30% de todos los negocios pequeños de los Estados Unidos de América, debido a este cierre y debido a las restricciones que tienen cuando le han permitido abrir a algunos de ellos, no a todos, en toda la nación norteamericana, van a fracasar. El 50% de todos los trabajadores del sector privado trabajan en negocios pequeños que tienen menos de 100 empleados aquí en los Estados Unidos. Y estamos experimentando aquí en el estado de la Florida una situación que es un espejo de toda la nación americana, con la diferencia de que nosotros somos una sociedad de servicios. Aquí no tenemos fábrica. Y hoy tenemos a los restaurantes que, según la propia Reserva Federal,
son proyectos fallidos si continúan las restricciones que tienen en este momento de distancia social y etcétera, porque se demostró que en abril de este año el 50% menos de los ingresos recibieron esos restaurantes cuando le impusieron restricciones en relación a abril del año pasado. Y si continúan estas relaciones, esos mismos restaurantes nunca van a sobrepasar el 60% y serían proyectos que fracasarían. Y digo todo esto porque siempre se dice en los Estados Unidos que los americanos votan con el hígado porque están bravos o con el bolsillo. Y la mayoría vota con el bolsillo. Y a mí me parece de que de aquí a noviembre estamos en un periodo totalmente definitorio para el curso que va a tomar Estados Unidos, aunque las noticias son bastante preocupantes. Surge el asesinato de George Floyd, y Estados Unidos, que tiene un sentido de culpa, y yo me crié en este país, pero que tiene un sentido de culpa absoluto con la comunidad afroamericana. Yo lo viví. Los negros se levantaban cuando yo era un adolescente para darme el asiento en los ómnibus aquí en la ciudad de Miami al principio de la década de los 60. Pero Estados Unidos, que tiene un sentido de culpa, simplemente ha optado por cambiar la forma en que vive la sociedad. Y yo sé que César ha mencionado una serie de datos que son apabullantes, pero le faltó uno. Le faltó lo que una organización que se llama Act Blue, o sea, Actuemos Azul, que se creó en el año 14, después de en el segundo periodo de Obama, ya mirando una transición quizás. Y esa organización se dedica nacionalmente a recaudar fondos para avanzar causas progresistas, le llaman así, y candidatos demócratas que sean progresistas. Esa organización reparte ese dinero. Es como un super PAC, un comité de acción política. Esa organización en las últimas 2 semanas, lo han admitido, ha recibido 250 millones de dólares en donaciones privadas. En un día solamente 41 millones de dólares el día en que los disturbios eran más intensos. Y esa organización de ayuda progresista va a invertir ese dinero, además del dinero que está recibiendo, como bien dijo César, de las vidas negras importan, y una pequeña organización que en Minneapolis no tenía ni oficina ni staff pagado, que se dedicaba únicamente a abogar por la abolición de los policías, ya tiene 10 millones de dólares de donaciones para continuar con su programa. Por eso es importante lo que el instituto está haciendo. Por eso hay que no sentirse defraudado o decepcionado o derrotado por ser una voz en el desierto, pero la verdad es que hay cifras que dan buenas noticias, lo que el pueblo no las está recibiendo a través de todo lo que le llaman aquí en Estados Unidos el mainstream media, o sea, la media, los medios de comunicación tradicionales. Y si vamos al internet es peor. Así que yo creo que esto que está haciendo el instituto merece la pena que el público lo vea, merece la pena que el público lo comente, que lo critique o que lo rete, pero que reten los números, no que reten las ideas ni las posturas personales.
Yo, pues, agradezco la presencia de estos panelistas. Ha sido extremadamente alentador poder aprender muchas cosas, saber de Brasil. Yo que sigo la prensa, porque tengo que hacerlo, me acabo de enterar que en Brasil hay ciudades que no tienen coronavirus. La prensa me dice a mí que Brasil está colapsando con los coronavirus y con las muertes. Y por eso esta es una ventanita que estamos presentándole al mundo para que conozcan no nuestra verdad, sino parte de la verdad que no le están diciendo. Muy buenas noches. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos todos en el próximo webinar.